Conferencia de Astura en el Ateneu Obrero Decisión el pasado 8 de abril de 2025 sobre los recursos alimentarios en el Reino de Asturias en los siglos IX y X. Por Amalia Trancho, historiadora por la Universidad de Ubié y máster en Historia Medieval de Europa por la Universidad de Cantabria. Bueno, ya pasa un poquitín de las 7, vamos a entamar esta charla sobre un tema de la alimentación en un periodo histórico que lleve durante el Reino de Asturias, basado no en datos de arqueología, sino en la documentación altomedieval de la época, y nos la va a dar Amalia Trancho. Pero como siempre suelo calentarme un poquitín motores con unas palabras, ¿no? Algo tan sencillo como el hecho de comer, pues de algo así puedes tirar de muchos filos, porque es como un prisma de muchas facetas, y puedes llegar a conocimientos prácticamente inesperados. El estudio de la alimentación tiene una ventana privilegiada a la complejidad social, cultural y económica de una época, en este caso, como decía, del Reino de Asturias, ¿no? Y permite además un acceso a la cultura material que da pie a ese tipo de alimentación, incluso, como comentaré ahora, a los procesos de producción, de distribución, de consumo, etc. Y es obvio que tenía que haber una dicotomía grande entre lo que llega la dieta del pueblo llano, evidentemente un paisano de una aldea del Monte de Miranda, como veíamos el mes pasado con la arqueóloga Margarita Fernández Mier, y un ribereño del Sella, que en primavera daría fartuco de comer salmones, no llega igual, ¿no? Hay destinatarios diferentes a los recursos alimenticios que existen. Entonces, entre las dietas del pueblo llano y la dieta de las élites, de la nobleza, del clero, etc., tenía que haber disparidades grandes en la manera de acceder a esos recursos alimenticios, ¿no? Y también el estudio de estos factores proporciona un conocimiento sobre las estructuras de producción, de distribución y de consumo, y conectes al mismo tiempo con elementos de la vida cotidiana, con las relaciones de poder que se daban y con las redes comerciales también del momento, ¿no? Esa dieta popular, en mi modesta opinión, porque antes pregunté datos que a mí me faltaban, ¿no? En particular sobre si la gente ya era propietaria de una vaca para la leche en casa, ¿no? Y no, la leche en el siglo X fácilmente en las aldeas ya era de ovella o de cabra, ¿no? De ganado, ovino o caprino. Y era muy difícil acceder en aquel momento a ganado mayor. Bueno, pues la dieta popular parece obvio, Amalia me lo retrucará si cabe, y obvio que tenía que ser autárquica. La gente tendría forno, tendría un espacio para plantar la escanda, que era el cereal más común, el centén, la cebada inclusive, y tendría un huerto para gramíneas, ¿no? Para legumes, para productos de la huerta que siempre consumían en temporada, no como pasa ahora, siempre en temporada. Maravilla de las maravillas. Y la pesca que era obvio junto a ríos con trucha o salmón o reo, y en las zonas de Mariña, evidentemente, como ya venía y está demostrado en las excavaciones de la Campa Torres
en la prehistoria todo tipo de pescados que pescarás desde el pedrero, por lo menos, muchas variedades de pescado, muchas variedades de molusco y algunas de marisco, ¿no? Como sabréis seguramente, la Campa Torres, que se abandonó en el siglo III, las excavaciones dieron mucha información sobre la alimentación. Está completamente fuera de nuestro contexto histórico, pero sí que es importante saber que en los registros arqueológicos de la Campa aparece mucho vacuno, cosa que, por ejemplo, en la Asturias cismontana, al otro lado del Cordal, y al revés. El vacuno es menor, los restos de vacuno es menor y sigue mayor el de oveja y cabra. En la Campa Torres y al revés, lo que más hay es vacuno, ¿no? Pero hay gochu también, hay por supuesto, está documentada la escanda y la cebada en particular. Y por supuesto en los famosos concheros hay multitud de espines de todos estos pescados, la maragota, el xargu, la chopa, la dorada, etcétera, etcétera, ¿no? Que pescaban desde los pedreros en principio, ¿no? Y también mucho molusco, mucho vígaro, mucho muxón, mucha caracola, mucho oricio, y entre los mariscos el que más había y era la ñoca, probablemente por la abundancia de carne, ¿no? Todo eso ya en la Campa Torres, para que veáis que ya de aquella, y ya en la Segunda Edad del Fierro, y ya se comía bien. El problema de la alimentación no parecía ser un problema, ¿no? Parecía que lo tenían bien resuelto. Pero pasaron 700 años hasta el momento del que hoy vamos a hablar, ¿no? Y Amalia, como os decía, va a fundar la charra en 8 documentos de la época en los que va a tratar todos esos aspectos relacionados que fui dejando caer, ¿no? De la producción, la distribución, el consumo, y todo eso además dependiendo del momento histórico, de la coyuntura económica, como pasó en toda Europa. Y también a quien iba dirigido, quien era el destinatario de esas producciones. Como decía antes, no es lo mismo vivir al lado de un río salmonero que en Vigaña, como pasaba a Margarita el mes pasado, ¿no? Y es muy diferente, evidentemente, y muy diferente el momento histórico. Todo eso evoluciona mucho. La alimentación, tanto en el pueblo llano como en las élites, tiene una evolución a lo largo de ese tiempo. Amalia, como quédame por deciros, licenciada en Historia por la Universidad de Oviedo y después hizo un máster en la Universidad de Cantabria de Historia Antigua y Medieval de Europa. Cuando tornó para Oviedo, completó además los estudios de doctorado en la especialidad de investigaciones humanísticas, enfocándose en este tema que es la su especialidad vital, como yo decía ahora, ¿no? La alimentación, todo lo largo de la Edad Media, y un periodo muy extenso, ¿no? En esta charla, os decía, vamos a guiendarnos en los siglos 9 y 10, los del Reino de Asturias. Algo más que quiero decir de ella es que evidentemente tiene fechas, ponencias y comunicaciones en distintos actos universitarios, tiene publicados artículos y capítulos de libros también siempre sobre este tema de la su especialidad, y tiene además otra línea de investigación en la que trabaja bastante, que no tiene nada que ver con esta, que es el cristianismo primitivo. En particular, publicó la editorial TREA el año pasado un libro que se llama exactamente Magia y Cristianismo en la Antigüedad Tardía. Está editado el año pasado por TREA. Y basase en una investigación sobre este paso de la magia. Bueno, está basado en un estudio sobre el famoso poema
de Cipriano y Justina. Este poema escrito del siglo XV por Eudocia Augusta, que era la emperatriz de Constantinopla, del Imperio Romano de Oriente, la mujer de Teodosio II, si no recuerdo mal, ¿no? Está escrito por esta mujer, pero es un poema que trata de la conversión por amor de Cipriano, que era astrólogo, y de ahí el punto máximo de esas interpretaciones luego religiosas, y por amor convirtióse al cristianismo, ¿no? Y al final fueron perseguidos por Diocleciano y martirizados, ¿no? Pero este poema fue de una trascendencia inmensa a lo largo de la Edad Media. Y objeto de estudio también de Amalia y de otra línea de investigación, en torno a todo lo cual organizó y coordinó un ciclo de conferencias que no sé si fue el año pasado o hace 2 años. Más. Yo creo que fue justo el año de la pandemia. El año de la pandemia. Que tuvo desembarcos aquí en la biblioteca Sobellano, si no recuerdo antes, lo había cerrado, ya que lo leí en prensa, lo había cerrado Conde, ¿no? Fernández Conde fue el último conferenciante y era sobre este tema de la génesis del cristianismo en Asturias. En este momento, también para cerrar mi intervención, tenía que decir que está trabajando como coautora en un libro destinado a la gente más moza y relacionado con el uso del poder de mujeres asturianas a lo largo de la historia. Y nada más. Pasote. Muchísimas gracias, Amadeu. Pues hiciste un compendio de lo que va a ser la charra, que yo creo que va a resultar mucho más ameno de lo que va a ser la charra, que en algunos momentos puede resultar un poco tediosa, porque el trabajar con documentos siempre es un poco pesado y un poco gorroso. Bueno, y muchísimas gracias, aunque los agradecimientos suelen ser al final, pero veo aquí tantísimos amigos con esta tarde espléndida que venir a escuchar lo que tenían para comer en el reino de Asturias, o como me gusta decir a Mochulcura, el reino de los Astures, bueno, y es de agradecer infinitamente, ¿no? Bueno, vamos a empezar hablando de nutrirse. Bueno, nutrirse es perentorio para el ser humano, pues de ello depende la su supervivencia, por lo que siempre buscó el sustento. El sustento estuvo condicionado por el lugar, la cultura, la religión y el estatus, y con él alimentóse. Y de esto ye de lo que vamos a hablar ahora, de lo que tenía para alimentarse, ¿no? Sabemos todos que los alimentos, en tanto que productos pueden ser de origen vegetal o animal, pueden clasificarse en base a sus cualidades nutritivas, pueden ser lípidos, minerales, vitaminas, también por la su composición alimentaria o simplemente por grupos de alimentos, ¿no? Leche y derivados, huevos, cereales, legumes, bueno, todos estos alimentos, una vez inseridos, tienen una función nutritiva en el organismo, pero este no es el estudio que vamos a hacer, puesto que excede de mis competencias, ¿no? Solo aclarar que el concepto es diferente del de alimentación, o sea, porque al rodio de esto decía el profesor Riera Melis, que bueno, fue la máxima eminencia en estudios de alimentación medieval. Los animales solo se nutren, las personas, a más de nutrirse, aliméntense, ¿no? Entonces, es constatable que la comida, llega a un momento de la evolución humana y social, pasó de ser un simple medio de supervivencia, una forma de perpetuarse, a ser un modo de expresión, pero sobre todo de expresión cultural, sin que deseara de ser válido lo primero, claro, había que alimentarse. Y también, y muy importante, empezó a ser un medio para acreditar el propio estatus personal y de clase, a más de para diferenciarse de otros a los que consideramos distintos, cuando no inferiores. De esta manera, primero por la cantidad, después por la calidad y finalmente por la forma, la comida, la alimentación en general, transformóse en el artífice de la primera y más importante segregación entre todo lo que nos imaginemos: fuertes y débiles, nobles y plebeyos, ricos y probes, exquisitos y vulgares, autóctonos y foriatos.
Entón, agora vamos falar de los distintos sistemas alimentarios que se armaron desde el pasado máis lonxiano hasta a actualidade. Ya Estrabón, na sociografía, menciona les austeres costumes de los Astures Transmontani e diz: comían tortes e llaboraes con fariña de bellota molturada e tostades en brases que llos servían de sustento les 2/3 partes del año. Esta información complétala contando lo que bebían, en tanto que aporte calórico en forma de una bebida alcohólica que él denomina citos. Bueno, este término en ocasiones interpretóse como cerveza, pero vamos, esto es evidente que debía de referirse a la sidra, puesto que estudios contemporáneos demuestran que la documentación medieval asturiana en latín no hay ninguna otra referencia a ninguna bebida que no sea sidra o vino. No hay cerveza por ninguna parte, ¿no? Entonces, como vemos, la historia de la alimentación ya fue de interés para historiadores y para xeógrafos. Plinio incide en la importancia de los bellotes, de los que ya falábamos, para ellos pueblos de Hispania en los que ralea el cereal. Claro, si hay cereales no se comen bellotes. Incluso dallos la categoría de postre por su dulzor cuando quieren consumidos tostades. Incide Columela en la obra Los 12 libros de agricultura, fai un estudio moi detallado del clima e un importante recorrido por los cultivos de Hispania, en la que otros cereales fala de las cualidades de la escanda y la so resistencia a la humedanza. Bueno, de esto vamos a falar de la escanda, no de la humedad. Bien, estas referencias, confirmadas por la arqueología y la toponimia, aunque curties y limitaes, condúcenos al terreno de la producción y el consumo en época prerromana y romana, que en el caso asturiano no debió de diferir de modo sustancial durante los siglos de transición al medievo, que ya los que nos van a ocupar ya los del medievo. Lo que nos lleva a considerar que para este largo periodo de paso, el periodo de transición, en Asturias de los siglos V al VII hubo una dedicación mixta que comprendería el pastoreo y la silvicultura, junto al cultivo intermitente de algunos cereales como la ya citada escanda y el millo, y arboricultura de frutales. Supuesto que en ausencia de fontes escritas para este periodo, fiamos a los resultados de la arqueología espacial y medioambiental que nos ponen en contacto con pastizales de altura y los espacios de dedicación ganadera, como los estudiados por Margarita Fernández Miera, a quien tuvimos oportunidad de escuchar el mes pasado. Bueno, indicar ahora que en adelante voy a referirme únicamente a la Asturias nuclear y no a los territorios que en algún momento confirmaron el Asturorum Regnum, ¿no? Si casi, y por el escaso tiempo con que contamos, no podré tener en cuenta la peculiaridad geográfica de nuestro país, con un territorio de más de 300 kilómetros de costa, atravesado por valles que se cierren sobre sí mismos, formando un universo único y extremado. Bueno, pues vamos a hablar un poco de generalidades. La Edad Media, como non podría ser de outro modo, heredou e continuou con técnicas de produción pretérites, e sería unha fatada pretender falar deste período como si se tratara de un espacio de tiempo reducido en los que los cambios hubiesen sido pequeños y arralar cualquier tipo de conclusión acerca de las formas sociales, económicas o de vida que resultaren de aplicación general. Tenemos entonces que empezar a estudiar, principando por la jerarquizada sociedad medieval, la que atopamos colectivos extremados aínda dentro de cada estamento. Non todos os señores son iguales e tampouco lo mismo los clérigos, non todos son iguales, e inclusive con el campesinado hai importantes desigualdades según el tipo de relación que tuvieran establecida con la tierra y con los señores. Pues para muchos campesinos el avanzar del tiempo no siempre supuso un exposible en su alimentación. Entonces decimos que non todos os elementos sociales el avanzar del tiempo supusiere unha mellor condición de vida, ¿no? Si les aristocracias, ellos sí algamaron esa mellora en alimentación, como ya indicó Máximo Montanari, autoridad europea en el campo de la alimentación medieval,
La alimentación y la primera oportunidad que se ofrece a las élites para manifestar la su superioridad. Así, en los primeros siglos medievales, las aristocracias evidenciaban la grandeza por la mayor o menor ingesta de alimentos, fundamentalmente de caza, de carne procedente de la caza. La caza ya era una forma de asolellar el so poder, y nada nos fa suponer que en Asturias, donde la caza abundaba, fuera otro el comportamiento de los magnates. En una época en lo que más distinguía a la nobleza y era la guerra, medio a través del cual podían algamarse los mayores honores y reconocimientos, la caza, con toda la su simbología, sería lo más asemillado a la guerra. Intervenían armas, trofeos, y después, na mesa, el consumo abondo de lo cazado representaría la manifestación pública del so poder. Hay referencias, pero de otros lugares de Europa, de la celebración de concursos donde el ganador era el que más carne comía y a mayor velocidad. Bueno, esto supone un aporte calórico tremendo, y eso es un signo de distinción social. Estos comportamientos admítense como generales en Europa, si bien en Asturias la nobleza no se consolida como tal hasta mediados del siglo XI, ¿no? Entonces ignoramos cuáles serían los modos de celebración de los magnates. Las excavaciones de Pellaferruz de los siglos 8 al 11 falen de abundantes restos de fauna, xabalí, ciervo, corzo y peces de calidad, merluza, besugo, bueno, lo que evidencia que comían bien, al menos en Pellaferruz. Volviendo a les yacuaes, de los que falamos hay un momento, hay que tener en cuenta que durante los siglos 8 y 9, a más de los reyes asturianos y les sus familias, todos grandes potentaos, a les fontes amosen solo parenteles enriquecides, grandes terratenientes, magnates, lo que nos fa comentar en una débil aristocracia, que esta aristocracia no algamará protagonismo ya, hasta tiempos de Alfonso III, ya a piques del siglo X. Entonces, bueno, todo esto que se faló para Europa, aquí hay que tener mucho cuidado de imaginarnos nosotros tenemos nuestras peculiaridades, son las que se darán aquí, ¿no? Bien, sabemos que de este primer grado de diferenciación, pementes no sé qué me pasa aquí, de la abundancia en la mesa pasaríase a un periodo de mayor refinamiento, ¿no? Entonces en los que primaría más la calidad sobre la cantidad. Los eclesiásticos, que son el otro segmento del que falamos, continuarían durante mucho tiempo alimentándose con moderación, debido, sobre todo en el caso de los monsios, a les reglas monásticas que estaban influidas por la cultura clásica, y esto obligábalos a una cierta contención. Sustituían la bayura de carnes, asociadas siempre a la concupiscencia, por pescado, legumes, que al decir, pues eran alimentos mucho más puros, y en muchos casos autoabastecíanse de ellos, ¿no? Estos alimentos, al menos en teoría, igualábenlos a la alimentación de los campesinos, que por otra parte eran los productores de alimentos para todos los demás grupos. Bueno, para nuestro caso, para el caso de Asturias y de los clérigos y de los monsios, hay que tener en cuenta que los reyes de Asturias son los que nombren a los obispos de la sede obetense, y nombrenlos de entre los sus parientes y de entre los magnates, ¿no? Lo que nos hace pensar que no estarían muy avezados a la frugalidad. Sabemos que en el año 893 conságrase la Basílica de San Salvador de Valdedios con asistencia de 7 obispos. Bueno, suponemos que no comerían millo cocido con berces. Bueno, pues evidentemente no. En cuanto a la observancia de las reglas, la de Aquisgrán, que es del año 816, regula la vida de los canónigos y dice que la opción de consumo de carne es libre a no ser los días de abstinencia, pero tampoco sabemos de la observancia de esa regla aquí. Lo que pasa en Asturias solo sabemos que el monasterio de San Vicente
no adopta hasta cerca del 1040-1042 la regla de San Benito. Y la regla de San Benito, que había confeccionado en el siglo VI, dedica 2 brevísimos capítulos a la tasa de comida y de vida, lo que tampoco nos dice mucho sobre cómo, cuál sería la posibilidad alimentaria en los conventos, ¿no? Porque claro, en otros lugares tienen incluso dietes, pero bueno, nosotros aquí en Asturias no tenemos nada de esto. En el último eslabón de la cadena social estarían los campesinos, aunque habría que extremar a los campesinos libres o pequeños propietarios en situación acomodada de los dependientes o de los siervos, lo que influiría en la dieta alimenticia como ya natural. Todos ellos, durante la Alta Edad Media, en cualquier caso, continuarían teniendo la libre opción recolectora, a más de abundante caza de pelo y pluma. Los diplomas, esto sabémoslo porque fálenos de azoreras, gavilanceras, aves de presa. Bueno, este es quizás no al alcance de los campesinos, ¿no? A los que al menos no habría de faltar en los hostiares la caza de trampeu, a más de pesca fluvial y en menor medida, desde luego, marítima en este periodo. La posibilidad de consumir determinados alimentos va a perderse con el paso de los años. La ocupación de espacios de calter colectivo por parte de señores laicos y eclesiásticos en favor del cultivo de determinados cereales y lo que llevó consigo una desaparición de la gran masa boscosa, que era una fuente de variedad de frutos silvestres y de carne de caza, pues privó a los campesinos de una importante aportación proteica a la su dieta. En cuanto al libre aprovechamiento de las aguas de los ríos y del mar, pasarían con el tiempo a ser prebendes de los monasterios, así como la explotación de la sal, que era imprescindible para la conservación de las carnes, de la que la mayoría de los más desfavorecidos empezarían a pasar fame. Dicho esto, vamos a entrar ya un poco en materia. Esta es una aproximación genérica al tema de los recursos del territorio, más allá de los gustos y de las posibilidades alimentarias de las personas que habitaron este territorio en este periodo en concreto, ¿no? Llévenos a otra cuestión. ¿Qué se producía y con qué se comerciaba, aparte de lo que dan los matos, o de lo que daban los matos, ¿no? Que fue un poco lo que vimos hasta ahora? La vida material de la población asturiana, lo mismo que el resto de las sociedades medievales europeas, desarrollase en un medio rural del que tienen que obtener y transformar los recursos necesarios para subsistir. Entonces, esto llévanos a que el autoabastecimiento sería la consecuencia lógica de una agricultura muy rudimentaria, de muy bajos rendimientos, que no da lugar a excedentes ni a que se produzca actividad comercial más allá de la que pudiera desarrollarse en Ubieu, en tanto que sede regia y civitas episcopal. Además, la ausencia de numerario en este periodo, también evidencia la ausencia de comercio, ¿no? Del numerario, si hay tiempo, hablaremos luego un poco. Respecto al comercio exterior, a través de la arqueología y de las crónicas, tenemos noticia de la defensa de las nuestras costes, pero esto ya es lo único que nos habla, de defensas. Pero bueno, faino suponer que el motivo no fue solo de protección frente a los peligros que venían del mar o para velar por la seguridad de negociadores que se embarcaban en comisiones o presentes hacia otros reinos, ¿no? Sino también para proteger los intercambios y quizás también para recibir excedentes de vino y trigo, que serían bienes muy demandados por las élites, puesto que nuestro país ya era muy deficitario de ellos. Puertos como el de Sisión, el núcleo urbano más importante de la Asturias tarda antigua, no debió de ser ajeno a estos trajines marítimos comerciales. Volviendo a la producción, decir que lógicamente está estrechamente relacionada, ¿no? con el consumo. Producción y consumo están estrechamente relacionados. La producción está determinada por 3 factores: el medio,
y otros, pero fundamentalmente el medio, la organización económica y las relaciones sociales entre los intervinientes. Entonces, atendiendo a estos condicionantes, vamos a tratar de aproximarnos al itinerario que realicen los alimentos del tiempo que dimos en llamar Reino de Asturias. Bueno, para ello utilizo documentación de procedencia eclesiástica, nada más 8 diplomas de los poco más de 30 conservados del periodo del Reino de Asturias. Esbillé estos 8, que van del 808 al 908, como soporte argumental que nos permita constatar las condiciones de vida de la xente que habitó este territorio. Un territorio en que la propiedad de tierras fragmentadas determinó cultivos, arboricultura y explotación ganadera, y todo cuanto se relacionó en estos siglos con la dedicación productiva. A través de estos 8 cartes vamos a observar muy por encima, muy solemente, cómo va configurándose el paisaje y las estructuras productivas que ya se encontrarán en la siguiente centuria, en la que nosotros no vamos a entrar, pero que ya es la que verdaderamente se puede estudiar ya con más elementos, ¿no? Bueno, la verdad es que en ningún caso esta documentación, como tampoco la del resto del periodo estudiado, los siglos siguientes, va a permitirnos reconstruir dietes, bueno, porque este espacio únicamente vamos a vernos a la alimentación a través de la producción, que quitando con lo que tiene que ver con la arboricultura tampoco es muy explícita. Bueno, la primera carta y un mosaico de lo que en líneas precedentes apuntamos. Nel dase fe de la generosa donación realizada por doña Faquilo al monasterio de Santa María de Guibardón, en el actual concello de Colunga, que constaba de la quinta parte y corresponde como herencia en les villes de Fano, Colunga, Camoca, Primés, Luer y Libana. Bien, tenéislo ahí, supongo, el documento, ¿no? Bueno, este expresivo diploma y el más antiguo conservado, el más antiguo auténtico del periodo del año 803, y revélanos la existencia de terratenientes, pues fálanos de propiedades los actuales concellos de Colunga y Villaviciosa, entre los que medien varios kilómetros. En él también recuéllese el muy controvertido término vilas. En este caso parece factible interpretarlo como referentes territoriales. El documento señala más el legado de praos, viñes, pumares, y he de destacar, aunque luego hablaremos más, que esta es la primera referencia documentada a viñes en estos territorios, y luego ya hasta el siglo XII en estas zonas no hay ningún documento que fale de viñes. Bueno, todo esto que dona doña Faquilo conformaría una gran propiedad territorial de caracter familiar. Y esto, el diploma, también fala del comienzo de la descomposición del régimen de propiedad parentelar, que ya veremos luego en lo sucesivo, ¿no? Al documentar cómo doña Faquilo sustrae libremente la proporción de herencia del ámbito familiar. Esto repítese ya a partir de aquí. Bueno, vamos a desear a doña Faquilo, pero no nos vamos a olvidar de ella, y vamos a incidir en las plantaciones de viñes en la región. Y para ello vamos a recurrir a 2 diplomes datados en el tercer cuarto de la 9ª centuria. El primero de ellos es el conocido precepto de Ordoño I del año 860, medial que dona al obispo Fruninio de Llon las iglesias de Santa Eulalia de Uxiu y San Martín de Aller en los actuales concellos de Mieres de Aller. Y ahí volvemos a ver otra vez les viñes, les pomíferes, las terras. Bueno, 10 años después, en el 870, en el concello de Grao, creo recordar, sí, en el concello de Grao, esto ya en el centro de Asturias, Flaciano dona a su señor Nuño la misma parte que corresponde a los osfíos en Bellocare, Crabuñana, otra vez, de viñes y pomíferes. Les viñes, en binomio con pomífera, menciónese únicamente en documentos regios o de grandes propietarios,
y en los relativos a monasterios, lo que nos permite concluir que por los basísimos rendimientos la vid sea un cultivo de prestigio en el caso de los terratenientes y imprescindible en las iglesias para celebrar la Eucaristía. El vino, como símbolo alimentario del cristianismo heredero de la cultura griega y latina, contraponse con la cultura de cerveza, o mejor, con el culto a la cerveza, durante los siglos, o entre los siglos VI y VIII, en algunos ritos de poblaciones del norte de Europa, la cerveza tenía un carácter sagrado, alternativo al vino en la liturgia, al menos eso dice en la vida de San Columbato. Bueno, no hay constancia ni se nos pasare por la imaginación que aquí hubiera nada parecido con la sidra. Eso, si alguien quiere establecer comparaciones, no. Bien, por la importancia de la vid, los monasterios propulsarán e impulsarán el seu cultivo, ¿no? Sobre todo en los siglos siguientes, ya bajo diferentes formas de contrato. Si bien los viñedos, la documentación de los siglos IX, X y XI sigue siendo muy residual. A partir de ahí ya, bueno, ya hay bayura de víneas o vineas y tal. Bueno, la carta del siglo IX, del año 887, muéstranos a un presbítero de nombre Indisclo como comprador de toda la heredad de Sereriano, que recibe como pago a más de 2 muellos de grano, cebera, y diversas prendas de vestir y calzar, 2 ovellas y ganado mayor, que son hue y vaca. Y llamativo en este diploma el temprano uso del hue y vaca como pago, pues el ganado bovino no comienza a ser empleado como elemento de valoración hasta ya muy avanzado el siglo XI, ¿no? Pero el hecho de que este paisano se desprenda de tierras de cultivo y plantaciones de frutales con todos los derechos, que además hubiera heredado de los abuelos, parece confirmar lo visto ya en el caso anterior sobre la libre disposición de la herencia, ¿no? Al par que el comienzo de lo que era la propiedad familiar colectiva, que ya se apuntaba en el primer documento que vimos de Faquilo. Este trueque manifiesta como un campesín, quizás acuciado por la necesidad material, vende la parte de los bienes coheredados a una persona ajena al solinasie, y en este caso un presbítero, que los veremos todo el tiempo, que disfruta evidentemente de una posición prominente superior a la de él, ¿no? Aquí vemos que los documentos muchas veces enseñan lo que ocultan, o queremos ver en ellos lo que no dicen. Siguiendo con estas cartas, bueno, interesadas para el caso, porcamos en lo que se cultivaba, lo que criaban y cuál era el régimen de propiedad, veremos ahora otros 2 que corresponden a los años 889 y 895 respectivamente, y que nos ilustren de estos temas ya en las postrimerías del siglo IX, ¿no? Tal que en el caso anterior, los que intervienen en estos actos jurídicos son 2 hombres de iglesia. En el primero de estos, del año 889, un diácono dona el monasterio de San Esteban de Álava en Salas, junto al Narcea, y otras propiedades heredadas de los sus familiares a un presbítero. El citado monasterio había sido fundado por los sus antepasados y dotado ya en el momento de la su fundación también con tierras, pomaras, otra vez viñas, casas, orias. Bien, en esta carta auténtica vemos cómo el ganado mayor, incido en auténtica porque hay del periodo bastantes documentos interpolados en los que se ve ganado mayor, pero bueno, no son documentos auténticos, por eso me incido en ello, ¿no? Ganado mayor que también atopamos en otros documentos que falen de grandes rebaños de hues, vaques, yegües, propiedad del monarca siempre o de miembros de la nobleza como objeto de donación para la fundación de monasterios. Sin embargo, mientras tanto, en documentos privados pertenecientes al monasterio de San Vicente falen de ventes y permutes, pero en este caso entre particulares, no desciende de la nobleza ni de los reyes, en los que el ganado mayor, cuando aparece, viene en muy pequeñas cantidades y con escasísima presencia del de tiro. Siempre
son receptores de ellos eclesiásticos enriquecidos, diácono, presbítero o la propia comunidad del monasterio. Como podéis ver en la pantalla, en 10 transacciones realizadas entre el 887 y el 982 figuren solo esos pocos cabezas de ganado mayor. Porque la ganadería de pasto no será una actividad predominante en Asturias hasta avanzado el siglo XI. La morfología del terreno, poco propicia para los cultivos de cereal, pero con abondes zonas húmedas, pues favorecía a los pastizales, que se habrían ido ganando a la braña, y con ello la ganadería, principalmente la de tiro, empieza a tener un exposible, ¿no? Puede pensarse, en base al anterior, que el predominio del ganado cabrío, porcino y ovino, donde la carne, las pieles y la leche para hacer quesos, fundamentalmente en las zonas de montaña, era lo que abundaba y la ganadería que estaría más desarrollada, en contra de lo del ganado mayor, como acabamos de ver. Bueno, en el segundo de los documentos de estos que tenemos ahí, del año 895, otro presbítero dona la Basílica de San Martín y diversas propiedades a la otra basílica, a la de Santa Marina y Santa María del Caso. El dispositivo detalla entre lo donado una serie de elementos constitutivos de la explotación. En este caso, una explotación agraria, evidentemente, ¿no? Y destacamos aquí hórrea, bueno, como elemento siempre indisoluble de la casa de ricos, porque fálanos de almacenamiento de granos, pero también de roturación de nuevos espacios. Hay excedentes, ¿no? Entonces el horru, en tanto que almacén de grano y de rentes, no siempre se menciona cuando se transfieren propiedades, porque está vinculado a la casa. Entonces, si se dona a la casa, va el horru con ella y no se especifica. Otras veces sí. Bueno, pese a ello, el término horro, en esos distintas formas, horrea, horris, bueno, repítese casi en un centenar de documentos entre los siglos IX y XIII, situando el horru en los más diversos lugares de la nuestra geografía, el Oriente Occidente, en la costa, en las villas, en las aldeas, incluso en la ciudad de Oviedo, donde lo vemos siempre asociado, casa, horreo, horto, siempre es, en este caso, cuando se trata de faciendas importantes, aunque también en otras vemos que el horru es de uso y propiedad compartida. Bien, el horru es sin duda un testigo resistente y privilegiado de nuestro pasado medieval. Está enraizado en nuestro paisaje y mantiene arguto observante de nuestro devenir como nación. En la actualidad cuéntense en Asturias unos 20.000 horros, el más antiguo conservado, al menos del que yo tengo conocimiento, y el de Espinareu, y data del año 1550, 1548, una cosa así. Bueno, vamos a seguir con los diplomas. Este del año 904 y muy interesante para nuestro estudio, pues es el primer original y auténtico que se conoce, en el que, además de aparecer el término sícera, expresa una cantidad determinada de sidra como medio de pago. Este tal Sisemundo, que es el que vende toda la soledad en Pitacios, en Chena, por los bienes que vemos. Y bueno, muy interesante porque bueno, siempre se saca a colación otros documentos anteriores. Este es el primero auténtico del que tenemos constancia de una cantidad determinada de sidra. Y ya el octavo y último de los diplomas escogidos del Reino de Asturias documenta en el año 908 la venta que realicen conjuntamente 9 primos de los bustas, también heredados del su abuelo, pero aquí vendenlo conjuntamente, no sustraen una parte de la herencia, el abuelo llamábase Feliciano, y los que reciben por pago sidra, grano, queso, pero no especifica cantidades ni equivalencias. Venden todos los bustas por eso, por grano, por queso, pero no especifica cantidades, ¿no? Ya a lo largo de la siguiente centuria ya se irán generalizando los patrones mercancía con valor estipulado de antemano, ¿no? Así pueden venderse unos cierres por una pieza de tela de lino, un cuartario de escanda, un cuartario de panizo, 2 estarios de sidra, bueno,
cuartario y sextario son submúltiplos del modio y utilícense como moneda de cuenta y también como medida de grano, inclusive de superficie. Y serán en Asturias, junto con el GUE, los elementos de valoración en compraventa, estableciéndose hasta avanzado el siglo XII como patrones ponderados. Bien, estos diplomas confírmenos la presencia de recursos diversos, lo que nos lleva a pensar en un sistema agrosilvopastoril de espacios y abraos, donde figura terras, espacios y abraos, posiblemente para el cultivo cerealístico, si bien no podemos afirmar que fuera exclusivamente ese el so deste improductivo, pues a veces vemos el término agros también en la documentación, sobre todo en la siguiente centuria, sin ninguna otra especificación. O sea que, bueno, y aventurar un poco la dedicación de los terrenos. Entonces, esta disposición ordenada del terrazgo, a lo que nos estamos refiriendo, posibilitó la producción de algunos cereales con los que elaborar pan, sustento principal para gran parte de la población europea a lo largo de toda la Edad Media. Si bien el pan como tal no aparece expresamente en las fuentes documentales hasta avanzado el siglo X, en el que tenemos anuncia de un préstamo de pan. Este documento es muy esclarecedor, pues a más de saldar la deuda de pan, fálanos de una permuta de tierras en la que, como compensación de la diferencia de valor, ofrécense 5 mines de escanda, un cuartario de cebada, un reciello en 2 cuartarios y una mina de sidra. Todo ello fálanos del valor de todo lo que es susceptible de servir de alimento. Todos son cosas de comer. Y en esta 10ª centuria abonden más de referencias a granos que a pan, bajo la forma xenérica de cebaria o cibaria, como encontramos en distintos compraventes en el que el precio establece en granos, forma cebaria, cibaria, cebera, que decimos en asturiano, y esta tendencia irá evolucionando a lo largo del siglo XI, en los que los patrones compraventa da vezu ya se fijen en modios. Bueno, vemos aquí unos ejemplos, habría muchísimos. Vamos a hablar un poco de los rendimientos cerealísticos, que siempre fuimos muy deficitarios. Si bien la presencia de hórreos y molinos en las explotaciones confirma la dedicación de al menos una parte del terrazgo a los cereales, siendo la escanda, evidentemente, junto al panizo y el millo, los cereales más extendidos por toda la Edad Media. El centeno, un cereal de invierno, irá cogiendo paso a paso, con tiempo, gran importancia, pero solo en la zona occidental, y es donde se encuentra el centeno. En tanto que la cebada, pese a la su versatilidad, puesto que puede servir para el consumo humano o animal, y es de muy escasa producción. La escanda fue sin duda el más noble de los cereales cultivados en Asturias. La su recolección realizábase en verano, separando las espigas de los tallos, para lo que se utilizaban las mesories. Bueno, muchos de vosotros sabéis cómo son las mesories, ¿no? Que tienen 2 palos de madera unidos mediante una cuerda o una correa. Bueno, luego una vez recollés las espigas y finado así al ciclo productivo, separtabas el grano de la cascarilla y a los molinos de rabilar o taones. El resultado ya era una farina blanca, panificable, de muy fácil digestión, de tasto agradable, de un valor nutritivo. Por eso gran parte de la producción destinóse al pago de rentes y tributos, y el so consumo estaba reservado para los grupos más favorecidos. El panizo y el millo fueron cultivos secundarios presentes en la dieta campesina, sobre todo, y también las semillas, una vez molduradas en pisones de piedra, resultaban más fáciles de digerir cocides que panificadas, lo que nos lleva a suponer, pues no tenemos constancia escrita, suponemos que podrían ser añadidas a caldos con legumes y hortalizas cultivadas en el huerto próximo a la casa, y en los más pudientes acompañarse de algún cacho de carne de gochu, de carnero o de caza. Así sería la forma de consumir estos cereales, el panizo y el millo, porque no son panificables
o muy malamente panificables, ¿no? Y sobre todo de mala digestión. Bueno, el trigo, pola súa difícil aclimatación, foi un bien moi escaso en nuestro país, porque el seu consumo estuvo muy dependiente en este tiempo de las importaciones de la meseta y estaba restringido a la nobleza laica y eclesiástica y no se producirá hasta avanzado el siglo XI. El libro Registro de Corias informa de una mayor producción de este cereal en esa zona, en el suroccidente, y quizás por ello en este territorio donde vemos por primera vez documentado el uso del arao. Y también donde topamos una temprana mención a molín, puesto que hasta aquí no vimos ninguna, a orillas del río Yerbu y Tineu. En cuanto a la arboricultura, sí disponemos de constatación documental confirmada a lo largo del siglo X con plantaciones de frutales. Vemos pomares, cerezales, castañales, prunales, fiscales, bueno, casi toda la fruta que tenemos hoy vemosla reflejada. Y los pumares menciónense explícitamente en la documentación. Requieren un tratamiento especial. Bueno, sabemos también de terrenos incultos formados por brañes y montes con parcelas de pasto de uso colectivo, busta, brania, que fueron imprescindibles para una ganadería trashumante, ganadería de montaña o ganadería extensiva. Y ya el inicio del fin de la época de la monarquía asturiana no supuso de facto una transformación inmediata de las estructuras socioeconómicas. Los cambios fueron seles y no sucederá hasta ya muy avanzado el siglo X, cuando se aprecie un tímido crecimiento que se materializará en un aumento de la producción de alimentos, todo ello consecuencia de nuevas roturaciones que lanzarán los terrenos de cultivo, en todavía con técnicas de producción muy rudimentarias. Sécures, gradies fabricados en madera, serían de antiguo con toda probabilidad los instrumentos más utilizados en la mayoría de las explotaciones. Ellos fainos suponer que el arao de madera, por supuesto, reforzado con relia de fierro, similar al llaviego empleado hasta este siglo o hasta el siglo pasado en el campo asturiano. Bueno, no disponemos de trazas materiales del su uso generalizado y la su existencia está atestiguada documentalmente, como vimos por el documento de Corias. Y ya para afinar, y a la vista de lo que vimos, vamos a presentar una hipótesis de dieta, aún sin disponer de datos que nos permitan en este periodo individualizarla por estamentos, pero que nos conduce a suponer que durante los siglos IX y X los asturianos tuvieron una alimentación, diríamos en terminología actual, equilibrada, aun teniendo en cuenta que las raciones serían escasas y monótonas por la limitadísima variedad de alimentos disponibles, ¿no? Incluiría cereales, escanta, millo y panizo, hortalices, frutes, verdures, algunos legumes, vemos arbelles, fabáe, grasas animales, tocinos, mantega, queso, huevos y aves de corral, pieces de caza, conejo, liebre, quizás alguna otra especie, pescado de río y carne de carnero o gochu en mayor o menor medida según la condición social. Estas carnes podrían consumirse fresques o salades o afumades, pero no tenemos ninguna referencia a embutidos, aparte del controvertido término compaño o compane, del que solo nos atrevemos a apuntar que era lo que se comía con pan o como complemento de. También miel y frutos de la viesca, castañes, nueces de los que sacar aceite, mores silvestres, y en ningún caso nos parece posible o plausible el consumo de setes u hongos, porque en la nuestra comunidad no hubo tradición recolectora de estos frutos hasta muy avanzado el siglo XX. Estaban afectados por superstición y mitología. Y con este menú damos por finalizada la charra y solo aventurar
que si non facían agostos de speeches, que igual os facían e era porque non querían, porque medios teníamos. Ahora non podemos decir si los facían ou non. No tenemos tiempo abondo para un coloquio. Podéis preguntar todo lo que queráis. Llámame la atención, sé, vale que estoy fuera de tiempo, que en ningún momento se pronuncia la pesca de la ballena, con la cantidad de recursos que puede ofrecer, y teniendo puertos balleneros como tuvimos en Sí, Asturias. hay referencias a pesca de ballena, pero muy posteriores. Sí, Muy posteriores. O sea, en este tiempo del mar no venía nada bueno. Solo venían peligros. Pues decimos, escasísima pesca y cosas que se agarraban cerca, vamos, de ribera. De la mar no venía nada bueno, solo venían peligros, ¿no? Y muy posterior la pesca de la mar. Vale. Con el aceite y todo lo que supuso de cosas importantes, ¿sí? ¿Una pregunta más? Marcos. Sí, en primer lugar, gracias por la disertación y bien, yo me planteaba si tenemos elementos para recrear o reconstruir cómo podía ser vajilla y cubertería en las casas populares de la época, ya que bueno, yo en principio no conozco ninguna evidencia arqueológica. Bueno, esos son los arqueólogos los que lo tienen que comentar. Hombre, yo por lo que sé, no de aquí, de otros lugares en los que está mucho más documentado, incluso hay alguna representación gráfica y tal, vamos, la cubertería no existía, limitabas a un pincho con el que se podría pinchar todo. Yo imagino que para comer caldos tendría que tener algún tipo de cuchara de madera, y claro, eso no deja restos materiales. Y he de suponer, por otros lugares, sería un pote común, y en ese pote común comían todos de allí con cuchara, y lo que fuera carnes con la mano. Eso, en cualquier caso, restos arqueológicos hay de otros sitios, pero yo no... ¿Perdón? En Castillo El Gauzón, sí, sí. Gauzón hay perolas donde Peroles, sí. suponse que cocieron ahí pescado. Efectivamente. Y lo que suponemos, pues, y eso, que se cocía allí y comían todos de ello. Las legumbres que mencionas así por encima, ¿desde cuándo se comían faves? Bueno, la única referencia que vemos, y no en estos documentos, yo puse aquí fabae, pero son posteriores. En los documentos de este periodo no se ve fabae, o sea que hay un tipo de alubia, en ningún sitio. Y lo que sí vemos alguna vez es arvejes, que es una legumbre. Sí, arbellos. Arbellos, nada más, no hay ninguna otra legumbre documentada. Y no ninguna. se sabe cuándo se introdujo la faba en Asturias. Hombre, bueno, sí, esa cuando vino de América, ya muy avanzado. Vino de América, sí. ¿Y que vino de América? Ya, es que no... Se ve en la documentación avanzada de la Edad Media, alguna vez se ve fabae, que sí, algún tipo de legumbre, algo, pero y arveja, ¿no? Sí, claro, los favores, sí, esa vino de allá también. Sí, todos esos legumbres esos que consumimos ahora, estos vienen de allá. Tienes que tener en cuenta que de América llegaron cosas tan normales como los tomates, las patatas, las faves, Sí, toda la base de nuestra documentación el cacao. actual. sí, pero precisamente la fava no tenía yo idea de si... Lo que se llama en algún documento fava americana, porque sí había, por la parte de Valencia y por ahí había Sí. un tipo de fava que aquí podría ser lo que conocemos como favona o fava de mayo, ¿no? Eso Que podría eso es lo ser. que suponemos La que fava- se puede referir cuando en algún documento se ve fabae, pero bueno, sin certeza ninguna. Sí. Y luego Arbello tienes en el Castro de la Garba, bueno, no llega a la Edad Media, en el Castro de la Garba, ante Berga, tienes unos bancales que
pero no sabían lo que era, si eran fuexes para el caso tal, y al final son bancarios y atoparon ahí plantación de arbellos como con agua. Sí, y es lo único que se ve, la arveja, lo único, y Es más verdad, adelante, y no ahora, primero lo taparon, luego no, ya más adelante. ¿Desde cuándo hay constancia de la existencia de los hornos? ¿Cuál es no sé, la referencia más antigua? Pues mira, uno de los documentos que vimos ahora, pues yo creo que era uno del 800 y pico, bueno, ahora te lo puedo decir, si es del 880 y algo. Y luego, o sea, del siglo IX al XIII, hay además un trabajo sobre los hórreos en la Edad Media muy interesante, que recoge todos los hórreos que aparecen en la documentación medieval. Creo que tengo yo la referencia del trabajo, pero no me acuerdo de quién era. Si no podía decírtelo si tenéis interés en... Algo de celleros o algo así, no, es que no me acuerdo, y es gris. Sí, pues. sí. Yo es que estoy hablando de memoria, pero no me acuerdo ahora mismo. Pero bueno, luego tienen un morro veranos, los cebollos. Sí, Pero ya llegué como alargado, y casi más parecido Como al gallego. gallego, de estética, Sí. lo que podía ser. Sí. Porque el horno nuestro de cajón ya es diferente, ya los matamos Claro. en Centro Europa, ¿no? claro. Son diferentes. 895 tienes aquí documentado. Sí, ya en el siglo IX ya están documentados eso. Y siempre, bueno, en grandes facientes, porque en muchos casos no aparece por lo que decimos, que el horro va asociado a la casa, entonces no se documenta. Claro. ¿Alguna cosina más?